Buenas noches, buenos días, lo que proceda. Hoy vamos a hacer una exposición, un video sobre la artrología en la medicina veterinaria. Vamos a empezar. Primeramente vamos a hablar sobre los tipos de articulaciones, según su estructura, según su función y según su movimiento, los cuales están directamente relacionados. Según su estructura encontramos las estructuras fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las sinoviales, las cuales respectivamente son sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis, lo cual hablamos según su función. Y según su movimiento, las sinartrósicas no tienen ningún tipo de movimiento, las cuales se encuentran en la cabeza, específicamente en el cráneo y en la mandíbula. Las cartilaginosas, las cuales tienen un movimiento regular, y las sinoviales, las cuales tienen bastante capacidad de movimiento. Dentro de las articulaciones fibrosas, las cuales también son sinartrosis, tenemos las suturas, primeramente, las cuales pueden ser serratas, foliadas, escamosas o planas. Las podemos ver en esta foto. Las serratas tienen una forma en la que son como un borde aserrado, como si fueran la sierra de madera que se utilizaría como una herramienta. Este borde cerrado se encuentra en ambos bordes del respectivo hueso. De ahí tenemos la foliada, la cual primeramente vamos a hablar de la escamosa. La escamosa la podemos encontrar, por ejemplo, en el hueso cigomático. Es un ejemplo extremo de una articulación escamosa, de una sutura escamosa, ya que se refiere a una sutura en donde una parte del hueso superpone a la otra, como en una escama. De ahí tenemos las foliadas, las cuales son una combinación de las serratas y las escamosas, en donde existe una sutura serrata, pero además por dentro, por debajo, existe una sutura escamosa. Luego tenemos las suturas planas, las cuales no necesitan mucha explicación, son una sutura plana, son firmes, fluyen y no hay no existen muchas imperfecciones en la sutura. De ahí tenemos las gónfosis, las cuales no son suturas, pero siguen siendo articulaciones de sinartrosis fibrosas, y estas gónfosis se encuentran más que todo solamente en las piezas dentales, ya que su función es la de unir las piezas dentales al hueso de la mandíbula. Ahora vamos a hablar de los movimientos de las articulaciones. Primeramente tenemos las artrodias. Un ejemplo sería la subastralgalina. Las trocleares, un ejemplo sería la articulación del codo. La articulación del codo, me refiero a la articulación humeroradial. La articulación trocoides, como la atlantoaxial. Las condilias, las de silla de montar, las cuales se encuentran bastante en las falanges de los tarsos y los carpos. Y las enartrosis, que se encuentran en la cadera. De aquí vamos a hablar de los movimientos articulares. Ahora, hablando de los movimientos articulados, tenemos el movimiento de flexión y extensión, que son los movimientos de hacer mayor y menor el ángulo de la extremidad, abrir y cerrar la extremidad. El movimiento articulado de aducción y abducción son respectivamente hacia medial y hacia lateral, el cual es el movimiento de extender hacia medial con la aducción y hacia lateral con la abducción la extremidad, alejarla o acercarla hacia medial. De ahí tenemos la pronación y supinación, que son respectivamente la cara dorsal hacia proximal y la cara palmar hacia distal. En la supinación nos referimos al movimiento del carpo. Del carpo nos referimos al movimiento giratorio hacia distal. Y en la pronación nos referimos
al movimiento de los tarsos de la cara dorsal hacia proximal. De ahí tenemos el deslizamiento, el cual ocurre en los carpos, el cual no hay mucho más que explicar, es un movimiento que ocurre solamente en esos huesos, en esas articulaciones. Y tenemos la rotación, el cual fácilmente se puede deducir que ocurre en el cuello, en el atlas y el axis, y la circunducción, que ocurre en la articulación coxofemoral.